Cordial saludo. Bienvenidos a La Dirección, el espacio donde analizamos hacia dónde van las noticias y para ello traemos expertos, conocedores y como en este caso al candidato a la gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Fernando, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de Hora 13. Esta es la última semana, estamos ya en la recta final, los últimos días. ¿Cómo analiza el panorama? El panorama sobre todo desde las garantías. Ha habido varias advertencias de la misión de observación electoral sobre el riesgo electoral. ¿Cómo analiza usted ese panorama de normalidad en las elecciones? A ver, creo y tengo confianza en la registraduría, que además de hacer las cosas con eficiencia, las van a hacer de forma transparente. Sin duda alguna, hay problemas de orden público en diferentes regiones del departamento que merecen toda la atención de las fuerzas militares y de policía para su normal desarrollo. Como lo he dicho en otro momento, una campaña donde ha estado rumbando la plata, el dinero, el billete durante todo este tiempo, pero que bueno, ya al final de esto creo que a las máquinas también se les ha ahogado y se les va acabando esa gasolina, esa platal que han puesto para las campañas. Y vamos a ver esto entonces finalmente cómo termina, si ojalá sea en la decisión individual de las personas de hacer valer su derecho al voto y no dejándose seducir por el dinero. A eso iba. Usted en días recientes ha denunciado un platal invertido en campañas, origen de esos dineros, en qué se invierte ese dinero, dónde se pone y a qué se pone, y cómo eso desdibuja o no el panorama electoral. Mire, acá hay unas máquinas, Fernando, que la gente está cansada de ellas. Si usted invierte 10, 15, 20 mil, 30 mil, 50 mil millones de pesos en una campaña, tiene que ser que se va a ir a robar 50 mil millones de pesos mínimo para quedar en ceros. Y toda esa estructura que ellos manejan para sacar los votos, la irrigan de dinero. Esa es la historia nuestra desde hace 50 años, 60 años. Si esas máquinas se mantienen, seguramente van a ser decisivas el próximo 29 de octubre. Pero si la gente rompe con el poder del voto a esas máquinas y van y votan libremente para la gobernación, por una propuesta que los seduce, por una propuesta que los emociona, por una propuesta que les habla con claridad, vamos a darle fuerza a nuestra democracia, vamos a darle vigor. Yo confío en que los antioqueños van a salir a votar así el próximo 29 de octubre. Yo creo que las máquinas van a salir castigadas, las máquinas de derecha y de izquierda, porque acá hay máquinas de los dos lados hoy. Las máquinas no son solamente de derecha, hay máquinas de derecha y izquierda. Si derrotamos las máquinas de derecha y izquierda, que ya en este punto de la campaña han perdido su coherencia, porque acá ya no se sabe en esas maquinarias cuál es petrista, cuál es antipetrista, cuáles se juntan con el comunismo y el socialismo del siglo XXI, cuáles no. Esa coherencia se perdió. Si la gente rompe eso, vamos a tener unos resultados muy importantes que van a fortalecer la democracia de Antioquia y va a llevar a que se maneje el poder en el departamento de otra manera. ¿Dónde han quedado entonces los controles, los topes, según esas cifras volados hace mucho rato, que finalmente garantizan que haya equidad y que haya un partidor igual para todos? Hombre, hay tantas maneras para los corruptos de evadir los controles que esos topes son un chiste. Pues en mi caso, en la campaña, soy un cumplidor de las normas electorales. Me causa molestia ver cómo llenan la calle de vallas, de pasacalles, que uno dice, wow, ¿qué es todo este montón de dinero? ¿De dónde sacarán toda esta plata? Saltándose en las normas de publicidad exterior visual de los municipios, saltándose en absolutamente todo. O sea, eso es una vergüenza de cómo se están haciendo las campañas políticas y de cómo podrían eventualmente gobernar de acuerdo al comportamiento que hoy están teniendo. Dejemos ese tema al lado y hablemos de propuestas, de ideas, de trabajo, porque hoy Antioquia enfrenta una dificultad muy seria frente a la finalización de las 4G,
no es una obra, es un conjunto de obras que prometía, y esa es la idea, modernizar el transporte terrestre en el departamento, pero hay unos cuellos de botella donde se necesita la participación del gobierno nacional y pareciera no estar muy interesado en ella. ¿Qué hacer ahí? Mire, es lamentable que los parlamentarios antioqueños hayan votado, en su gran mayoría, la ley de presupuesto de la nación, donde se excluyeron los recursos para terminar las 4G en este departamento. Yo no entiendo cómo son ellos capaces de votar en favor de Gustavo Petro, un presupuesto que termina desfavoreciendo a Antioquia, pero que además van y se paran en las candidaturas locales a hablar del bienestar de Antioquia. O sea, es como la graduación de la incoherencia de la política, de la mentira, del engaño a la gente. Creo yo, Fernando, que eso nos hace no solamente un llamado a la reflexión, sino a pensar cómo vamos a financiar terminar esas 4G. Sin duda es fundamental los recursos de la nación, porque esas concesiones, como están hoy negociadas, hacen que tengan que tener ese elemento de obra pública, a no ser que permita la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, una renegociación de esas concesiones y podamos tener esas obras complementarias hechas por los concesionarios, donde implicaría cambiar los términos y condiciones que hoy tienen esas concesiones. Por ejemplo, el plazo. Puede ser el plazo o puede ser el precio de los peajes, lo que no va a pasar. No creo que lo vaya a permitir la ANI, pero puede ser el plazo. Yo creo que esa es la manera, yo creo que eso hay que buscarlo y es muy posible que el gobierno nacional, si un gobernador con liderazgo lo hace, y un alcalde de Medellín también, que es muy importante su desempeño, y los alcaldes del área metropolitana y de las otras regiones acompañan eso, podamos avanzar en una cosa de esa y sacarla adelante. ¿Cómo garantizar que finalmente esas 4G se conviertan en un motor de desarrollo, sobre todo en municipios que tienen temor porque la carretera no les va a pasar ahí al pie y entonces tienen temor a quedar en el ostracismo porque la vía va a quedar un poquito más allá? Hay que hacer broches, hay que hacer circuitos. ¿Qué habría que hacer ahí? Pues Fernando, seguramente se buscarán unas adaptaciones para esas 4G para encontrar ese tipo de cosas, pero no me cabe duda que las 4G son el momento de quiebre de la logística de este departamento, que se ve reflejada en los costos de producción de Antioquia y por ende en la competitividad. Vamos a trabajar y apostarle como gobernador para poder cerrar esas 4G, para poder tener los recursos o buscándolos con presión regional ante el gobierno nacional o buscando una renegociación de esas concesiones para que podamos tener la manera adecuada que le permita a los concesionarios terminar las vías. Pero sería muy frustrante para Antioquia que después de 10 años de construcción, que después de esas apuestas que se han tenido, esos sacrificios como región, esos sacrificios que ha tenido la gente más humilde de este departamento, que son los que en el día a día comercian y se mueven con sus productos a través de estas vías, pues simplemente no las termináramos, sería demasiado frustrante. A propósito, ¿cuál es su propuesta en esa área de generación de ingresos, de generación de empleo, de productividad para el departamento de Antioquia? Mire, para mí el turismo es el gran detonante de la economía de Antioquia. Voy a trabajar para que Antioquia sea un destino turístico de talla global. Para eso es necesario tener los planes turísticos de las regiones y los planes turísticos municipales. Y tener desde la Secretaría de Turismo del departamento una gran oficina que invierta en la marca Antioquia. Con todos esos planes turísticos municipales y regionales, crear toda una historia alrededor de las regiones del departamento, para que nos permita atraer de una forma ordenada a los turistas de todo el mundo. Esa es la mejor manera. El turismo es una industria, un sector de la economía que irriga muy bien sus ingresos en toda la economía. Del turismo se beneficia el comercio, la hotelería, los restaurantes, el transporte, los guías, el sector seguros, los bancos. Ese es el gran sector que yo le apostaría como antioqueño para que tengamos esa posibilidad de avance y progreso para nuestro departamento. Y ahí donde tenemos que invertir, es decir, dónde focalizar esas inversiones ya después de haber hecho esos planes,
en infraestructura para el turismo, en capacitación, en consolidación del producto turístico, en todas las anteriores? Primero usted tiene que educar a la gente para el turismo. Y en ese proceso de educar, usted tiene que educar a los niños y los jóvenes, que son la base de la pirámide y la sostenibilidad de nuestra economía y de nuestro departamento, en bilingüismo. Y usted tiene que meterlos claramente de acuerdo a la vocación económica, perdón, a la vocación turística de cada subregión. Hay que meterlos en el cuento formándolos para poder atender el turismo. Esa es mi apuesta, pero también tiene que tener seguridad, porque si usted no tiene seguridad, usted no va a llevar la gente a los campos y no la va a llevar a nuestros tesoros escondidos, porque el miedo no permite que la gente esté allá. Pero tenemos que tener también las vías adecuadas y tenemos que tener también la salud para atender a la gente ante las eventualidades que eso vaya a tener en un momento dado para que esto pueda funcionar. Pero yo pondría a Antioquia a funcionar solamente mirando el turismo, Fernando, como la gran oportunidad para este departamento. En ese sentido, por ejemplo, la pertinencia educativa también tendría que girar hacia ese sector. Sin duda, pero no podemos obligar a todo el mundo que sea guía turístico, que sea restaurantero, que sea hotelero. Pero hay que formar a mucha gente para esa industria. Hay que a través de nuestros institutos educativos públicos, de tener unas mesas de conversación con las universidades privadas, con los institutos de desarrollo humano privados, con todos ellos para ver cómo viramos la economía hacia el turismo. Yo no quiero ser un gobernador de imposiciones, yo quiero ser un gobernador de diálogo, de sentarme a hablar con todos los sectores para poder acordar cómo es la mejor manera y cómo ponemos cada uno nuestro granito de arena para poder avanzar en esta gobernación y en ese futuro para Antioquia. Usted es emprendedor, de hecho lo conocí en ese ecosistema de emprendimiento y conoce muy bien por dentro cómo es la generación de valor y cómo es la generación de empresa desde los modelos tecnológicos. ¿Qué hacer en Antioquia para replicar ese modelo, ojalá a buena parte del departamento, y por ahí también generar empleo? Mire, Fernando, hay una cosa muy interesante. En el turismo, que hoy avanza Medellín, el área metropolitana y Antioquia, no hubo un político que determinara que ese era nuestro norte. Acá siempre hablábamos de turismo, pero acá nadie se ponía serio con el tema. Eso fue una explosión ciudadana. Y hay factores tan importantes como ese boom musical de Antioquia, con cantantes de talla mundial que arrancó Juanes, pero que sigue con Balvin, que sigue con Maluma, que sigue con Karol G, que sigue con Fed, que sigue con todos estos cantantes tan importantes que vamos teniendo, ¿sí? Y esa gente empieza a llevar el nombre de Medellín al mundo y empieza a preguntarse el mundo, ¿dónde es Medellín? ¿Qué es de Reiko? Empieza a preguntarse, ¿qué es Medellín? ¿Dónde queda Medellín? ¿Qué pasa en Medellín? Entonces empieza a venir el mundo a Medellín y empezamos a figurar en las revistas de talla mundial sobre el destino turístico en el top 5, en el top 10. Y esto se vuelve un boom imparable del voz a voz cuando de pronto somos el gran destino del entretenimiento para el mundo, o uno de los destinos de entretenimiento para el mundo. Hoy estamos en una feria y toda esta semana destinada al tema del entretenimiento. Lo mismo está empezando a pasar en el tema de las nuevas tecnologías. Acá están llegando los nómadas digitales, los que quieren trabajar para grandes compañías del mundo en temas de informática, estando y viviendo en Medellín. Acá están llegando los de las criptos. Esto se llenó de ricos de criptomonedas, que es un tema bastante interesante y que ese ecosistema que empieza a darse de nómadas digitales, de los reyes de las criptos, ambientemos Antioquia de forma organizada y planificada para que sea el sitio de aterrizaje de esos negocios alrededor de estas personas, de los nómadas digitales y los reyes de las criptos. Y creemos ecosistemas en los diferentes municipios de Antioquia para que ellos también puedan habitar allá. Yo he propuesto, quiero traer misiones de gente que habla inglés a nuestros municipios para que vengan y se queden ahí durante un periodo de 6 meses. Lo financiamos nosotros, les pagamos el hospedaje, les pagamos la alimentación y les pagamos una plata para que le enseñen a los locales inglés. ¿Sí? Quienes podemos llevar
no solamente para atender el tema del turismo, sino de todo el tema alrededor de la economía, de las tecnologías de la información, con un componente. Hay que meterle plata a formar a nuestros jóvenes en esas nuevas aptitudes, en ese talento especializado. Jóvenes para desarrollar software, para desarrollar para desarrollar Internet de las cosas, videojuegos, realidad virtual y aumentada. A eso yo le quiero apostar y creo que puede ser la transformación para Antioquia como hoy lo es el turismo. Hablemos ahora de las necesidades básicas insatisfechas que lastimosamente Antioquia todavía las tiene y en un amplio margen. Por ejemplo, saneamiento y agua. ¿Qué proponer en ese sentido en una necesidad diagnosticada hace décadas, pero que Antioquia todavía no puede resolver, no ha podido resolver? Fernando, el 100% de los acueductos de las cabeceras municipales de Antioquia tienen que tener acueducto y alcantarillado. Esa es mi propuesta y esa es mi meta. Hoy ya llegamos con vías pavimentadas al 100% de las cabeceras municipales. Con lo de Peque, que creo que se está terminando, vamos a llegar ya al 100% de las cabeceras. Quiero yo también llegar al 100% de las cabeceras municipales con agua potable y con saneamiento básico. Eso lo tengo consignado en mi plan de gobierno, en una de las 200 propuestas que tengo para Antioquia. Y creo que esa es la mejor manera de servirle a nuestros ciudadanos. Con una cosa, Fernando, yo he dicho, hay que quitarle la plata y el billete a los mismos de siempre, a los corruptos que se reparten la plata entre ellos y que evitan que la plata rinda. Si eso lo logramos hacer, vamos a llevar sin duda alguna la plata a la gente y vamos a hacer que esto vaya de otra manera, esto vaya de otra forma. Esa es la manera como yo quiero trabajar, Fernando. Y el tema de seguridad alimentaria, diagnosticado también por la mayoría de quienes en esta época están recorriendo municipios como una de las preocupaciones más grandes de los antioqueños. ¿Cómo resolverlo? La seguridad alimentaria es fundamental en Antioquia, hay que trabajar por ella, hay que volver nuestra gente a la agricultura, hay que fomentar el cultivo de subsistencia en los campos, hay que financiar a nuestros campesinos, hay que entregarles semilla, hay que buscar que seamos eficientes en ese tema. Pero acá llegamos y nos montamos a hacer unos invernaderos espectaculares de película que valen un infierno en plata, pero que no le terminan sirviendo a la gente. Yo soy amigo de volver a estimular el tema de las granjas de pancoger en el departamento, de la huerta de pancoger. Pero hay programas exitosos como los que hacen acá en la Comuna 13 de las terrazas productivas, que le da la oportunidad a la gente de tener seguridad alimentaria produciendo en la propia terraza de su casa. Ahí necesitan un Estado un Estado acompañándolos con financiación, un Estado acompañándolos con asesoría técnica y ver también cómo nos juntamos con los privados para hacer todo este tipo de cosas. No solamente es que lo hagamos nosotros como Estado, hay que juntarnos con los privados para hacer ese tipo de cosas y cosas que sean atractivas y sean negocios para los privados para que las podamos hacer. Si llegamos al 100% de vías de acceso a municipios pavimentados, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Vías terciarias, por ejemplo? Sin duda alguna, las placahuellas es una gran solución y la reclaman los campesinos, ponen las placahuellas contratadas de otra manera. Es inentendible que en un municipio X salga el kilómetro de placahuella en 600 millones de pesos y en el otro salga en 2.000. La corrupción. O sea, eso no lo podemos permitir. En mi gobierno no puede haber corrupción. O sea, esa es mi gran meta, ese es mi gran objetivo. Y en eso quiero decirle, Fernando, seré una piedra en el camino, seré una vaca atravesada en la carretera frente a los corruptos. Voy a fomentar y estimular las veedurías ciudadanas para que le hagan seguimiento a sus administraciones municipales en el manejo de los recursos públicos. Si tengo un funcionario o me entero de un funcionario que está haciendo cosas corruptas, yo mismo lo denunciaré. Pero hay que acabar con la corrupción en Antioquia, no podemos permitirla, Fernando, por ningún modo. Usted es exgerente del IDEA y conoce bien la potencialidad de ese instituto. ¿Cuál sería o cuál será el papel del IDEA en su gobierno en los próximos 4 años? Fundamental, Fernando, porque ahí hay crédito, no solamente para el desarrollo y el progreso de Antioquia, ahí hay que fomentar la financiación de hidroeléctricas, de nuevas vías mediante alianzas con concesionarios privados, pero también ahí acaban de crear una entidad muy importante que se llama Crédito Antioquia, que la creó esta administración, para poderle otorgar microcrédito a la gente, para ganarles la carrera al gota a gota, para evitar que eso suceda en el departamento de Antioquia. Pero ahí también está GenMás, está Valor Más, está Fiduciaria Central, está Rentan. Ahí hay un grupo empresarial que si se maneja con decencia, como lo ha hecho esta administración y que se lo reconozco a esta administración, hay la posibilidad de tener una gran idea para Antioquia y una idea que nos traiga
grandes utilidades para poder financiar todos estos programas que le estoy mencionando en favor del departamento. El otro asunto esencial, que usted además ya lo dijo, sin el cual es imposible desarrollar cualquier idea, por genial que sea, es la seguridad. Y Antioquia, todas las elecciones habla de seguridad, y todas las elecciones la seguridad sigue siendo un problema. ¿Cómo romperle el lomo a esa problemática? Mire, hoy los expertos hablan de seguridad multidimensional, que es tener una seguridad afianzada en la justicia, en la fuerza pública, en la tecnología, pero atendiendo también los problemas sociales de la gente. Y hay que identificar claramente cuáles son los focos de inseguridad en Antioquia. Y hay que empezar a atacarlos con la seguridad multidimensional. Si hay un corregimiento en el departamento, que es donde se llegan los grupos guerrilleros, las disidencias de la FARC, los grupos de narcotraficantes, los clan del Golfo, todo este tipo de organizaciones criminales, venga, lleguemos allá y ataquemos esos reductos que hay por todo el departamento. Pero acá la única voluntad que hay siempre es de atacar cuando pasa la masacre, de atacar cuando hay el abigeato, de atacar cuando hay el secuestro. Hay que ser preventivos y nos tenemos que adelantar a los delincuentes. También tenemos que poner a los ciudadanos al servicio de la seguridad. Y no es armándolos, no es armando convivir, ni paramilitares, ni cosas parecidas. Es generándole confianza a los ciudadanos para que crean en las autoridades, para que ellos, que son los que manejan la información en el terreno, le cuenten a sus autoridades y las autoridades puedan actuar. Pero no puede ser, Fernando, que la gente se dé cuenta de los delitos que van a suceder y les dé miedo llamar a una estación de policía porque creen que allá los van a vender con los delincuentes. Entonces hay que generarles confianza. Además, un gobernador que esté en el territorio, que esté trabajando para eso. Pero usted es gobernador de Antioquia, despachando desde el piso 12 la Alpujarra y solamente corriendo una rueda de prensa cuando hay una masacre. Así no vamos a cambiar la seguridad en este departamento. Hay un elemento que expertos señalaron como preocupante, no se le prestó la atención y lastimosamente tuvieron razón, y es el del microtráfico. Se advirtió en su momento que Colombia iba a pasar de ser un país productor a un país consumidor, y siento que los gobernantes de Antioquia dejaron también crecer ese microtráfico en los municipios, y eso se convirtió hoy en uno de los principales focos de alteración de orden público en los municipios, no solo en Medellín, el Valle de Aburrá. ¿Qué hacer frente a esa problemática? Pero mire, el microtráfico no son emprendimientos aislados. Eso responde a bandas criminales organizadas que tienen su financiación en ese negocio de esclavitud de las personas. Aquí hay que caerle a las finanzas y aquí hay que caerle a sacar a los jóvenes de la droga, creando oportunidades también, Fernando. O sea, hay que entender también que cuando la mente está ocupada y cuando la mente tiene que hacer, lo último que queda es yo ponerme a fumar bazuco en una esquina. Pero también cayéndoles a la salud mental de nuestra gente y de nuestros jóvenes. También en un acto de depresión hay jóvenes que caen en el consumo de la droga. Y a ese pelado, ¿quién lo oyó? A ese pelado, ¿quién lo llamó? A ese pelado, ¿quién le dijo, hombre, cuáles son tus frustraciones? ¿Por qué estás así? Por eso voy a crear los escuchaderos municipales, donde no con psicólogos y psiquiatras, que también los vamos a necesitar para que sean los guías y que coordinen eso, pero sí con los sabios del pueblo. Los sabios del pueblo no son los de 80, 90 años, los sabios del pueblo los hay de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, que 55, 70, 80, 90, que tienen la capacidad de sentarse a hablar con la gente. Vamos a identificar esos sabios de ese pueblo en todos los rangos de edades, para que cuando alguien tenga un problema en el municipio, lo busque, hable, lo entienda y le comunique al departamento, a la Secretaría de Salud lo que está pasando y podamos actuar con esa persona que tiene esas dificultades. El tema de la salud mental es fundamental. Y a la droga, a las bandas de narcotráfico hay que caerles con el peso del Estado, con la fuerza. Yo no conozco una manera distinta. Eso no es con camándulas ni con buenas palabras, es con la fuerza del Estado. Hay un elemento de oportunidades que poco se ha debatido en esta campaña, y es el del deporte. Pareciera el tema como menos, ¿cómo lo llaman? Menos sexy ahora. Yo lo tengo en mi propuesta. ¿Y cuál es la suya? Yo estoy proponiendo crear 9 colegios de alto rendimiento en las 9 subregiones de Antioquia, para identificar a los mejores jóvenes con potencialidad de ser deportistas de alto rendimiento, ponerlos allí a estudiar, arrancar en cada colegio con 500 cupos inicialmente en cada una de las subregiones, y que tengan formación complementaria, academia, deporte, y además identificando las vocaciones de las regiones en materia del deporte.
Seguramente un estudiante de Urabá será muy fuerte en atletismo, será muy fuerte en boxeo, será muy fuerte en fútbol, pero es posible que uno del suroeste sea fuerte en gimnasia olímpica, o sea fuerte en patinaje, o sea fuerte en tiro con arco, y así sucesivamente vamos a identificarlos, pero vamos a estructurar el deporte competitivo de Antioquia hacia el país y hacia el mundo con educación y a través de esos colegios. Por supuesto, hay que tener placas deportivas, hay que tener infraestructura deportiva adecuada. Yo voy a buscar que los recursos rindan, Fernando. Ese es mi gran propósito, para poder atender necesidades tan importantes que tiene el departamento como el deporte. Y hablando de necesidades y de plata, ahí está el gran problema departamental de la salud. No solamente de Savia, sino además de la red hospitalaria que depende y en mucho de lo que le pase a Savia Salud. ¿Qué hará Mauricio Tobón con Savia? ¿Qué hará con esa red hospitalaria departamental? Hombre, nosotros tenemos un gran problema en este momento con Savia, y es que tenemos 1.700.000 antioqueños afiliados de un asegurador que está intervenido por el gobierno nacional. Es que lo de Petro no es casual. No es casual que usted tenga hoy intervenido Savia, intervenido Convenalco, nos nieguen los recursos para las 4G, nos nieguen los recursos para el túnel del Toyo, para las obras públicas que hay que hacer. Eso no es casual. Y como no es casual, nos tenemos que sentar los dueños de Savia, el municipio de Medellín, con fama, la gobernación de Antioquia, a tomar decisiones. ¿Decisiones cuáles pueden ser? O le damos una reorganización financiera a esto, o simplemente hay que liquidarla. Y el problema de la salud no es un problema del departamento ni del municipio, es un problema de la nación. Y venga nación, ¿qué vamos a hacer con ese 1.700.000 antioqueños que se van a quedar sin salud? Pero acá la nación está tratando de quitarse la responsabilidad de la salud, dejarla en manos solamente de Antioquia, dejarla en manos solamente de los dueños de la EPS Savia Salud y salir corriendo. Necesita decisiones de conversación frente al tema para poder seguir avanzando, Fernando. En este salpicón temático por el que lo he llevado, porque debo reconocer que he tocado muchos temas, hablemos de sostenibilidad y medio ambiente. Hoy, por ejemplo, Antioquia está enfrentando una crisis con los rellenos sanitarios y los sitios de disposición de basuras, tan grave que el principal es Pradera, 44 municipios disponen allá y hoy está al punto de cierre. ¿Qué hacer entonces sobre ese tema de sostenibilidad y medio ambiente? Primero, hay que impulsar fuertemente la economía circular. Nosotros tenemos que hacer que la mayor cantidad posible de recursos que están hoy llevándose a esos rellenos sanitarios y que son plata y trabajo y riqueza, se queden en la economía circular. Nosotros tenemos que llevar allá la menor cantidad posible, seguramente, de residuos orgánicos, que también son aprovechables, pero que ahí tenemos que encontrar esa solución. Por supuesto, hay que tener más rellenos sanitarios, hay que encontrar dónde los podemos tener, pero esa es una manera de incentivar el desarrollo y promover el tema de la economía circular en Antioquia. Es indudable que este también es un departamento que lo han deforestado, que es un departamento que tiene hoy una gran entidad inexplotada que es RIA. Yo quiero invitar a tener socios privados en RIA, que el departamento sea minoritario en RIA, para que podamos hacer de esta una gran empresa que reforeste el departamento y llegar a acuerdos con la minería, porque la minería somos amigos de que exista en Antioquia, somos amigos de los mineros, pero minería con sostenibilidad ambiental, minería que no destruya el medio ambiente. Y hay que también avanzar en el tema de carbono cero, hay que avanzar en ese tema de la transición energética, pero también vinculando a nuestros ríos y a nuestras quebradas para generar hidroeléctricas, no embalsando, pero sí a filo de agua, de las que yo soy amigo y que creo que se debe hacer bien en este departamento. Yo creo que hay que educar, hay que formar a nuestros jóvenes. Se nos ha quedado en cháchara, Fernando, en carreta, que vamos a formar a nuestros jóvenes para el medio ambiente. No lo hemos hecho. Y ese es un tema de responsabilidad hoy, con nuestro presente y nuestro futuro, por el que tenemos que trabajar para sacarlo adelante. Le voy a dejar estos últimos instantes para que usted le envíe ese mensaje al ciudadano,
al votante que este domingo tendrá que decidir sobre el futuro de Antioquia? Mire, Fernando, yo quiero invitar a los antioqueños a votar por Mauricio Tobón. Claramente soy la opción ciudadana, la opción que se le ha parado durante todo este periodo de forma coherente a Gustavo Petro, a decirle, acá está Antioquia, usted no nos puede pasar por encima porque le tributamos el 18% de los impuestos a la nación y usted hoy no nos está devolviendo los impuestos, no solamente para la sostenibilidad de Antioquia, sino para las obras que tenemos que hacer. Voy a liderar en este departamento la unión con Medellín, con los 125 alcaldes de este departamento, con las instituciones más queridas por las universidades, los gremios, los empresarios, para que entre todos y las organizaciones sociales le digamos a Gustavo Petro, establezcamos un diálogo Antioquia con Colombia para que nos reconozca lo que le tributamos y nos devuelva los recursos para poder nosotros atender esas necesidades que hoy tiene el departamento. Decirle a los antioqueños también que le voy a quitar la chequera a los corruptos, que esos políticos que hoy están haciendo alianzas de cualquier tipo, políticos corruptos de derecha, políticos corruptos de izquierda, clanes que se hacen llamar petristas, clanes que se hacen llamar antipetristas, solamente para buscar el favor del Estado y los recursos públicos, para llenar sus bolsillos y el de sus amigos, que ya basta de ellos. Los quiero invitar a ustedes a votar libremente el 29 de octubre por Mauricio Tobón, el del Parche, como la opción ciudadana que les va a garantizar a ustedes que este departamento va a funcionar correctamente, con seguridad, con responsabilidad, con posibilidades para el empleo, para la educación, para la salud, para el deporte, donde usted, que es empresario, pueda hacerlo de forma libre y tranquila y que usted pueda llegar a su casa a dormir tranquilo porque sabe que hay un gobernador que está cuidando de este departamento y que lo va a hacer de forma honesta, transparente y trabajando segundo a segundo. Mauricio Tobón, candidato a la gobernación, gracias por estar aquí. Gracias a usted, Fernando, por esta invitación. Muchas gracias. Y a toda la audiencia, gracias. Y a ustedes por estar conectados y en cualquier momento nos reencontramos para seguir analizando hacia dónde van las noticias aquí en La Dirección. Hasta pronto.